Bienvenidos a otro nuevo programa de Más Noticias, sábado 18 horas en punto. Justamente el tiempo en el que se desató la guerra. Literalmente, lo dijo el primer ministro Netanyahu luego de la invasión en la franja de Gaza de un grupo terrorista de Hamas. Dicen que apoyado por también grupos extremistas de Irán. Es el terrorismo el que desató una guerra que promete quedarse por varias semanas. Ahora mismo ocurren combates cuerpo a cuerpo en esa zona. Nos vamos a dedicar parte del programa a contarte lo que pasó y lo que va a pasar en las próximas semanas. Algunos dicen que después del 2014, con 7 semanas de combates, no se esperaba una situación similar. ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo impacta en el mundo esta segunda guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué impacto puede tener la Argentina? Atención, atención, porque la Argentina es un lugar muy importante de receptáculo de situaciones internacionales. Ya vivimos, ¿no?, el atentado en el 94 a la AMIA, la Embajada de Israel en el 92, la muerte o el asesinato del fiscal Nisman. Sobre eso vamos a hablar. Por supuesto, no vamos a descuidar la previa del debate. Mañana es el segundo debate presidencial. Hay expectativas, en este caso, que pueden ser satisfechas o no, porque el primer debate nos dejó a todos con gusto a poco. Institucionalmente estuvo perfecto, desde el punto de vista de la declaración de los candidatos, por debajo de las expectativas. Tal vez la revancha ocurra mañana y por supuesto la mejor cobertura está aquí en La Nación Más. Y por supuesto que hablaremos de las causas de corrupción y de economía. Julieta Rumi tiene los datos para contarnos la inflación de este mes, que ahora es medida por semana, pero que no baja. La devaluación del dólar, ¿a 1000? ¿A cuánto arranca la semana que viene? Y por supuesto hablamos de los casos de corrupción, el Chocolate Gate. El Chocolate Gate, la situación de la recaudación de la caja política de la legislatura bonaerense. Tenemos que hablar todavía del escándalo del Banco Nación y tenemos que hablar del impacto de Insaurralde, el yate, los vuelos, la ruta de los más de 200 viajes de el intendente por ahora en uso de licencia, Martín Insaurralde, y cómo eso le impacta al gobierno de Axel Kicillof. Pero sin ninguna duda la noticia del día, y para conversar aquí ya tenemos a Waldo Wolf, porque tiene a un hijo allí en la zona de conflicto en Israel, que es jugador de fútbol, que está junto a otros argentinos, inclusive su novia, para contarnos lo que está pasando. Vamos a comunicarnos ahora mismo en instantes con Israel. Y está Diego Aguilar también con nosotros también, un hombre que fue embajador en distintos países, tiene una mirada y un saber sobre lo que pasa en el mundo que va a tratar de ayudarnos a entender. Y Gastón Saiz con todo el deporte, y te dije, Julieta Rumi con toda la economía, en un programa muy intenso. Enganchate a La Nación Más, por favor. Somos lo mismo lo que cuentan plata que lo que hacemos política. El caso de Insaurralde no es un caso aislado, un capítulo más de todo lo que se han robado. Tonight, we share the forum with Mauricio Macri, president of Venezuela from 2015 to 2019. Argentina. Also my regards to Maduro and his awful dictatorship, okay? Porque lo de Insaurralde, lo de José López no es casual. Forman parte de una matriz de corrupción. La otra variante, la dolarización cobarde la llamo yo, que es el bimonetarismo. We are going to win the election, but in case that doesn't happen, and he wins the election, I expect that our coalition will support any reasonable reform. ¿Y Macri no traiciona haciéndole guiños a Milei? ¿A ustedes, a lo de Juntos por el Cambio? Sí, ahí sí, claro. Y eso sí me da bronca. Yo considero que no es conveniente Mauricio Macri en este momento define una cosa así. Lo llamó Martín, llegamos a la conclusión de que tenía que renunciar, acepté la renuncia. Es una obscenidad y es bochornoso y no es un error. Son personas, como dije al principio, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos claramente. Pero ahora no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti. Quiero tomar en esta actitud patriótica del libertario, que es necesitamos oxigenar, pero dentro del sistema. Ahí es donde él se va a la banquina.
¿Cómo estás? Recuperándome del golpe. La verdad que tuve unos primeros días duros, muy golpeado, estaba hecho mierda al principio. Tenía mucha ilusión. Algo que hizo mucho ruido son esos 20 millones que él te habría dado para cerrar el divorcio. Nunca vi una cifra así toda junta tampoco. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Bueno, este es un programa especial, una edición especial de Más Noticias Sábado. Estamos atravesados por esta guerra que acaba de declarar Israel en todo el territorio de la Franja de Gaza, pero sobre todo allí a Palestina, a propósito de la invasión terrorista de esta madrugada. A las 0 horas en el Sabbat, el descuido de las fuerzas israelíes para proteger una zona de frontera y el terrorismo en su peor nivel, en el nivel más descarnado. Viralizada la guerra a esta altura, con imágenes que vamos a ir repasando en la medida de lo posible y con historias de vida que son muy conmovedoras. Por ejemplo, Waldo Wolf tiene a su hijo allí, en Tel Aviv. Es un joven que se llama Marco, tiene 26 años, juega al fútbol, jugó acá en Tigre hasta hace un par de años y es un deportista que está viviendo allí con su novia. Waldo es uno de los protagonistas de esta tarde. Me imagino que estarás muy impactado por lo que ha pasado, Waldo. Sí, estamos impactados todos los ciudadanos de bien, los hombres de bien, las mujeres de bien, más allá de los judíos, más allá de yo tener un hijo ahí, para cualquiera de nosotros ver que matan o secuestran a alguien, primero por su condición religiosa o su filiación, es una tragedia. Así que estamos consternados, más allá de mi historia y de haber crecido aquí nuestros hijos también, entre pilotes y con cuidados especiales los que somos parte de las instituciones de la comunidad judía. Estas imágenes de ver gente secuestrando civiles para matarlos o ajusticiándolos, la verdad que, bueno, estamos todos, los judíos en particular, y los hombres y mujeres de bien en general, que creemos en la civilización como norma de vida, tenemos un día terrible. Los actos terroristas hablan de golpes, de asesinatos, de violaciones, de secuestros a mujeres, a niños. Ya vimos algunas imágenes, vamos a repasar y vamos a conocer, además de la historia de Marco, con quien hablaremos a continuación desde Tel Aviv. Tendremos un contacto, aprovechando que además está Waldo, que es su padre, con nosotros la historia de un argentino que asesinaron. Vamos a hablar con su hijo, que nos va a contar en carne propia lo que acaba de pasar hace instantes. Pero alguien para empezar a explicarnos este conflicto, que para muchos es el 11S de Israel. No tiene presente, nos contaba Waldo, que conoce mucho del tema, y por supuesto quienes seguimos, y hay una nota muy recomendable, Inés Capdevila, que explica que fue realmente una sorpresa sin previsión. Diego, ¿qué es lo que se puede analizar a esta altura con una guerra que empezó ahora pero no se sabe cuándo termina? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, yo creo que esto no hay que tomarlo finalmente como una sorpresa, entre comillas. La sorpresa es el momento, el día, es la intensidad, pero se vive un estado de guerra en forma permanente, sin lugar a duda, y el dato más significativo es el juego de los extremismos, donde los extremismos toman control, siempre son minoritarios, pero ejercen un protagonismo absolutamente principal. Por eso yo creo que en este momento, y estando en la Argentina, tenemos que hacer un llamado a tantos argentinos de origen judío como de origen musulmán o árabe, que convivimos en la Argentina hace más de 100 años, a que esto de ninguna forma tenga ninguna suerte de impacto ni altere la convivencia en paz
que hemos tenido y que tenemos que seguir teniendo. Después vamos a repasar el comunicado del presidente de la Nación, del ministro del Interior Aníbal Fernández, de la vocera del gobierno Gabriela Cerruti. Se están reforzando todos los objetivos israelíes en la Argentina, se temen repercusiones. Yo le quiero preguntar a ambos, mientras le doy también la bienvenida a mis compañeros Julieta, Gastón, si jamás efectivamente este grupo terrorista, así hay que calificarlo, tiene el apoyo ahora de Hezbollah y estos son los puntos de ataque, mientras vemos. Diego, si este apoyo de Hezbollah también implica un apoyo de Irán, porque vimos que hay distintas manifestaciones a favor de esta invasión terrorista encarnizada de esta madrugada. Bueno, detrás de Hezbollah, que está en el frente norte, en el Líbano, en Siria, y de Hamas en la Franja de Gaza, sin lugar a duda está Irán. Por eso las celebraciones, creo que hoy hubo una celebración directamente en el Parlamento, al margen de expresiones de apoyo festivas en la calle. Esto, sin lugar a duda, marca una constante, no es un hecho nuevo de este conflicto, y marca efectivamente este dato terrorista, porque Hamas es una organización representativa, ha ganado elecciones en la Franja de Gaza, pero su característica operativa, por supuesto, es el extremismo. Es decir, hay dos extremismos en la zona. Un extremismo que es el de Hamas, que plantea la destrucción del Estado de Israel, la eliminación del pueblo israelí. Eso, directamente. El otro extremismo, y hay, por supuesto, gente que lo sustenta en Israel, es la gran Israel, una Israel donde no haya lugar para un pueblo palestino o para una nación palestina. Estas dos posiciones extremas están permanentemente en juego en todos los actos y obviamente en este. Uno de los actos que más nos sorprende y es novedoso, porque no lo vimos, por lo menos me parece hasta acá, ni siquiera en la invasión de Rusia a Ucrania, es la viralización del terror, Waldo. Imágenes de chicos asesinados, de mujeres vejadas, desnudas, en carros de asalto. Esto es lo que decía Diego, ¿no? El Congreso iraní. Recordemos que hay personas del régimen iraní que están acusadas de volar la AMIA. Por eso el memorándum de entendimiento con Irán, que tiene que ir a juicio, así lo dictaminó la justicia, la Cámara de Casación, tiene que ir a juicio oral, porque hubo un encubrimiento de un sector del régimen iraní. Ni hablar de Hezbollah, después nos vamos a ir metiendo en cada una de estas piezas, pero esto también, Waldo, te lo pregunto, es inquietante en términos de el impacto para todo el mundo. Mira, Irán siempre se manifestó a favor de la destrucción del Estado de Israel, como decía Diego. Jamás en su carta fundacional tiene la proclama de sacar a Israel del mapa y de matar a todos los blancos judíos. Yo lo escuchaba a Diego y coincido con él, la buena convivencia que hemos tenido en este país, pero la buena convivencia que tenemos los judíos en todas partes del mundo, porque además somos una religión, un pueblo que abraza el mundo occidental. Yo invito a la gente a que camine donde vean pilotes de cuidado de bombas. Estás hablando de una institución judía. Yo, por suerte, y me alegro de ser parte del judaísmo, nuestros hermanos musulmanes no tienen pilotes porque nosotros no atacamos a sus hijos. Si vos caminás por cualquier ciudad del mundo donde ves alguna institución con pilotes, si ves seguridad propia, si ves seguridad federal del país en el que estás hablando de una institución judía y de eso nos tenemos que cuidar. Y el fundamentalismo dentro del Islam promueve la extinción de los judíos y bueno, el ámbito por antonomasia, por definición político, es Irán, sus ayatolas, y es el festejo ese que veíamos antes, que es vergonzante, es vergonzoso de los diputados, ni que hablar de ciertos sectores de la política argentina que hoy inclusive tuitearon apoyando esto, ¿no? ¿Quién en particular? Sí, si lo ves, yo lo crucé en Twitter a Solano, al diputado Solano. Ajá. Y también al hermano de Maldonado, que un día como hoy hablaban de que Israel se victimiza. La verdad que yo les decía Evo Morales también. Hay que ser muy pusilánime, porque uno puede entender que se puede discutir esto en abstracto, en una época de paz, en un momento de tranquilidad. Ahora, el día que nosotros estamos viendo a nuestros hermanos que son
masacrados solamente por ser judíos como civiles y secuestrados, la verdad que hay que ser muy canalla para ponerse a opinar de esta manera. Diego, ¿por qué se elige este momento para el ataque? Yo creo que hay un hecho geopolítico muy importante. Ha sido público un acercamiento, una negociación entre Arabia Saudita e Israel. Un tema que ha sido impulsado por Estados Unidos. Estados Unidos ha sentido la presencia de China por primera vez en términos del acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, realmente impulsado por China. Aparece este acercamiento que sería muy definitorio en términos de la región, como para terminar con apoyos centrales a los grupos terroristas más peligrosos. O sea, en medio de tratados de paz ocurre esto. Bueno, esto tiende a que en este conflicto, obviamente, yo creo que esto congela, es hecho con premeditación, alevosía y eficacia. Evidentemente. Que seguramente no se va a poder producir este acercamiento en este contexto. Se me ocurrió pensar en una expresión, no sé si es correcta, de la viralización del terror. Algunas imágenes vamos a repasar, porque justamente estos grupos se encargan de cometer estos actos terroristas y difundirlos. Por ejemplo, acá vemos a una mujer, una soldado... No, es una civil. ¿Es una civil? Sí. Bueno, todos civiles ahí. Una versión decía que era soldado. Déjame contarte Dale, algo. por favor. Ahí cerca de Gaza, casualmente, por eso hay muchas chicas y chicos jóvenes, muchas mujeres jóvenes secuestradas, porque había una fiesta electrónica en el desierto al amanecer. Y se llevaron muchos jóvenes, hay muchas jóvenes secuestradas, están las imágenes, y esto es parte de la siembra del terror, ¿no? Mostrar las imágenes de civiles secuestrados y decirte que para nosotros una vida humana vale mucho. Mucho más que para el fundamentalismo islámico, que cree que aquel que... Está latente todo el tiempo, y sin embargo Israel ha hecho un acuerdo hace más de 30 años, 40 años, y es una potencia innovadora que se desarrolla en el medio de una guerra que cuando vos estás ahí realmente no la ves, ¿no? Claro. Así que lo vamos a tener, te cuento, Hugo, Sí. a Julio María Sanguinetti. Tenemos un gran programa, y en la apertura lo vamos a tener que además de ser el expresidente de Uruguay, es un enorme intelectual, periodista, un lujo tenerlo para analizar la Argentina y analizar también, esta guerra, ¿no? Esta guerra que... Global, porque, viste, en este siglo todo se ha acercado y lo que ocurre en un lugar del mundo resuena en otro. O sea, tras la invasión de Rusia a Ucrania y las implicaciones de la guerra, ¿te acordás que este gobierno habló de la guerra y de la pandemia, ¿no? Y el ápero Macri. Ahora se suma esta situación que además pone en riesgo a todo el mundo, porque el terrorismo evidentemente no tiene reparos y muestra lo peor de la condición humana, ¿no? El salvajismo, las vejaciones, las torturas, los secuestros, ¿viste? Todo, asesinato de poblaciones civiles, todos chicos, mujeres jóvenes, la barbarie realmente. La barbarie total, y en esa franja que siempre es motivo de miedo, de conflicto, un conflicto realmente difícil, que uno realmente no pensás. Mira, me acuerdo que cuando yo estuve ahí, te contaba, había un kibutz y había una persona con la que nosotros hablamos. Tenés unos refugios en la franja de Gaza y tenés muy poco tiempo para ir a los refugios cuando vienen cohetes. Claro. Minuto y medio nos contaba Marcos. Sí, exactamente. Y recuerdo así como algo increíble, que había un argentino viviendo ahí en ese refugio y había ganado Alberto Fernández. Ellos viven, así, digamos, en Israel, y él me dice a mí qué despelote que van a tener ustedes ahí en la Argentina, ¿no? Viviendo en esa frontera tan caliente. Mira. Pero realmente veremos cómo se desarrolla. Lo que a mí más me conmueve es también la repercusión en la Argentina, porque una de las teorías, o lo que en Israel los analistas israelíes dicen, es que el ataque impune a ver, obviamente que Israel tiene un poderío muy superior a Palestina, un poderío militar. Entonces, una de las teorías es que atacan blancos más débiles, ¿no? A blancos donde, digamos, hay menor capacidad de reacción. Y a mí lo que siempre me preocupa es que estos dos atentados quedaron impunes en la Argentina. Claro. Sí, somos un blanco realmente para el terrorismo internacional. Además, cuando vos ves lo del avión de Entrasur hace poquito, que estuvo antes en Triple Frontera, donde hay célula de Hezbollah,
cuando empezás a analizar el asesinato de Nisman, tal como dice la justicia hasta acá, tras denunciar el memorándum de entendimiento, decís, bueno, estamos en riesgo realmente, pero para muchos es el 11S de Israel, el que acaba de pasar, sin precedentes por el ataque a la población civil que no había ocurrido ni siquiera en el 73, justo cuando se celebran 50 años. Hugo, lo tenemos a Tomás Cueto, que está en la embajada, en la AMIA, ¿no? Está en la AMIA donde reforzaron la seguridad. Tomás, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Buenas noches, ¿nos estás Laura, escuchando? buenas noches. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Escucho perfecto. Aquí estamos observando, como pueden ver en el piso, el fuerte operativo policial que se ha montado aquí en la sede de la AMIA. Por lo menos tenemos a la vista unos 20 efectivos, bueno, 2 camionetas, 4 patrulleros. En todo lo que es la periferia, en las esquinas de la sede de la AMIA, sumo información, hay apostadas también motos, policía motorizada ante cualquier eventualidad. También están con perros para rastrear, por supuesto, lo que tiene que ver con explosivos. La brigada contra explosivos también está aquí presente. Se hicieron presentes a partir de las 5 de la tarde, después de los repudios, por supuesto, y el pedido de refuerzo por parte del gobierno nacional, de las entidades israelíes. Así que estamos aquí presentes trabajando y siguiendo de cerca este operativo que no tiene fecha ni horario de finalización. Claro. Así que la atención es máxima y por supuesto el cuidado por parte de los efectivos en todo el barrio. Sí, además el símbolo, la simbología de la AMIA, ¿no? Uno ve la AMIA, Hugo, y nos recuerda los peores momentos, el dolor, el atentado, lo que sucedió después, Nisman. Tomás, ¿tenés idea si estos refuerzos se reproducen en la Embajada de Israel también? Entiendo que en las distintas entidades israelitas están montando distintos operativos, en sinagogas también como lo comentaban en la continuidad informativa aquí de La Nación Más. Hay efectivos de la Policía Federal, efectivos de la Policía de la Ciudad, efectivos de Civil, y por lo que pude hablar con un efectivo muy amable de la Policía de la Ciudad, me comentaba que también hay otros efectivos que están apostados en puntos estratégicos en la periferia de esta sede de la AMIA para resguardar justamente la seguridad en este importante ícono que tenemos nosotros en búsqueda de memoria y justicia. Entiendo que haciendo inteligencia criminal, que es lo que ha faltado en la Argentina desde siempre, ¿no? Que revolea carpetazos, pero no es capaz de prever este tipo de hechos. Entiendo que hay de todo tipo de efectivos, el comando unificado. Creo que el ministro de Seguridad habló del refuerzo. Incluso, no sé si llegaste a escuchar, Laura, pero Gabriela Cerruti habló de que los argentinos en Israel estén atentos a comunicaciones de nuestro gobierno. Bueno, hubo por lo menos una respuesta desde lo comunicacional y ahora vemos también allí... Sí, hay digamos, distintas versiones, ¿no? Mariano Causino, el ex embajador de Israel durante el gobierno de Mauricio Macri, no está tan de acuerdo con esto. Después vamos a tener un... Bueno. Estuvo Silvia Mercado hablando con él. Tiene otra lectura, él es un analista de Oriente Medio. Bueno, como te contaba, acá tenemos la mesa ya armada. Sí, la veo a pleno. Lo tenemos a Ramiro Marra, que está tranquilo, lo veo tranquilo hoy a Ramiro Marra. ¿No se va a enojar, decís? Y no sé, esperemos que no se enoje. La tenemos a María Eugenia Talerico, lo vamos a tener a Jaime Durán Barba para hacer un análisis del escenario electoral, a Mariel Fornoni, y tenemos a un denunciante, a Víctor Guzmán, que es quien denuncia un acuerdo entre Insaurralde y Javier Milei. La mesa promete ser picante. La tenemos a Silvia Mercado, que nos va a adelantar. Bueno, mañana tenemos el debate. Espero que no sea tan aburrido como el domingo pasado. Es cierto, ¿no? Porque te juro que el domingo pasado estaba con una gran expectativa al principio. Dije, qué serio, qué institucional se ve esto. Y después, viste, ya no sabía qué hacer con el pochoclo, viste. No fue un debate, ¿no? Y no sé, bueno, esperemos que... Yo espero que, bueno, que realmente sea un debate picante, que se puedan decir, que sea un debate, ¿no? Me parece que fue demasiado estricto los tiempos de ese debate. Que la regla, digamos, no estropee el juego, ¿no? De algún modo. Viste, que las normas no sean una estructura que no permita conocer la dimensión humana, en definitiva, el carácter, ¿no? El temple, la capacidad de oratoria, es decir, forma y fondo, ¿viste? Hay dos elementos ahí. Juega más la forma, es cierto, pero también querés escuchar la actitud frente a la repregunta, etcétera, ¿no? Sin duda. Bueno, me olvidé, está acá Luis Gasulla y tiene mucha info mucha info como siempre, sobre chocolate, sobre el caso Insaurralde, sobre el nuevo novio Gasulla de Jessica Sirio, que ayer estuvo llorando que es muy pobre y que trabaja desde los 10 años. No, mentira. Y tiene...
¿Cómo mentir? Ya lo corto rápido, mentira. Estoy podrido de la gente No, que... podrido no. Claro, porque todos trabajan desde los 10 años. Yo todos trabajo desde inventaron- los 5, me parece. ¿Vos de qué edad trabajás, Luis? Desde los Desde 2 preescolar. años trabajo. Pero todavía no conozco Europa, ni Estados Unidos, ni República vos. Dominicana como el novio nuevo de... ¿No hiciste 200 viajes? no. Ahora, te digo que el yate del novio nuevo de Sirio, o sea, Bandido, que ya el nombre es espectacular, sí. es de un Netflix. barquito, es un botecito de Palermo al lado Volt. del yate de... Pero todos tienen yates. Yo no sé dónde consiguen yates. Tienen Yates, aviones. barcos. Guarda que hay un avión, yo lo mostré, un avión Lo ahí. lo vimos. Sí, que está a nombre de una sociedad extranjera. Viste que ahora es más difícil la trazabilidad. El organismo como Gafi, que ayudó a Casanelo. Viste, la justicia internacional va en contra de las operaciones, viste, de enmascarar, como contaba Fariña, cada uno de los fondos que se lavan en el exterior. Así que hay que estar muy atento a la causa de Insaurralde. Me parece que si se tira la piola a tiempo, se pueden obtener muchos más datos. Vamos a tirar les la les digo piola. un dato rápido. Sí, Hoy, increíblemente, sábado estaban en la municipalidad de Loma de Zamora Mirá vos, trabajando. qué Y laburantes. algunos dicen que lo vieron pasar al exintendente. ¿A Insaurralde? Exactamente. Están muy preocupados en la documentación que a futuro se podría encontrar. Que se apure la justicia porque no van a encontrar Bueno, nada. a ver, un dato. Él tiene licencia en Lomas de Zamora. ¿Va a ser destituido? Bueno, el candidato en la lista es Otermin, que también Sí. está involucrado con el caso Chocolate. Bueno, Massa dijo que no podría puede ser candidato, ya está, no puede serlo. Claro. Él era candidato a concejal y también se bajó. Bien. Bueno, vamos a tener Gran mucho programa. material sobre eso. Además la tenemos a María Eugenia Talerico, que es denunciante de varios casos, del caso de Insaurralde y también el de otro recaudador, si querés más de cabotaje, que es el caso de Chocolate. Hay recaudadores de todo tipo, Qué Hugo. linda que es la política argentina. Hermosa, es hermosa. Nos quedamos con vos. Gracias, Hugo. Chao.